Lo primero que me gustaría decir es, gracias. Harvard no solo me ha otorgado un honor extraordinario, sino que las semanas de miedo y náuseas que he soportado al pensar en dar este discurso de graduación me han hecho perder peso, una situación de win-win. Ahora todo lo que tengo que hacer es respirar profundamente, entrecerrar los ojos ante las banderas rojas y convencerme de que estoy en la reunión de Gryffindor más grande del mundo. Dar un discurso de graduación es una gran responsabilidad, o eso pensé hasta que volví a pensar en mi propia graduación. El orador de graduación ese día fue la distinguida filósofa británica, la baronesa Mary Warnock. Reflexionar sobre su discurso me ha ayudado enormemente a escribir porque resulta que no puedo recordar una sola palabra de lo que dijo. Este descubrimiento liberador me permite continuar sin ningún temor de que pueda influir inadvertidamente en vosotros para que abandonéis carreras prometedoras en los negocios, el derecho o la política por el placer vertiginoso de convertirse en un mago gay. ¿Lo ves? Si todo lo que recuerdas en los años venideros es la broma del mago gay, me adelanté a la baronesa Mary Warnock. Metas alcanzables, el primer paso para la superación personal. De hecho, he destrozado mi mente y mi corazón por lo que debería deciros hoy. Me he preguntado qué desearía haber sabido en mi propia graduación y qué lecciones importantes he aprendido en los 21 años que han transcurrido entre ese día y este. He encontrado 2 respuestas. En este maravilloso día en el que nos reunimos para celebrar el éxito académico, he decidido hablaros sobre los beneficios del fracaso. Y mientras te encuentras en el umbral de lo que a veces se llama vida real, quiero ensalzar la importancia crucial de la imaginación. Estas pueden parecer opciones quijotescas o paradójicas, pero tened paciencia conmigo. Mirar hacia atrás a la joven de 21 años que tenía en la graduación es una experiencia un poco incómoda para la joven de 42 años en la que se ha convertido. Hace la mitad de mi vida, estaba logrando un equilibrio incómodo entre la ambición que tenía para mí y lo que los más cercanos a mí esperaban de mí. Estaba convencida de que lo único que quería hacer, siempre, era escribir novelas. Sin embargo, mis padres, ambos de origen pobre y ninguno de los cuales había ido a la universidad, opinaban que mi imaginación hiperactiva era una peculiaridad personal divertida que nunca pagaría una hipoteca ni aseguraría una pensión. Sé que la ironía golpea con la fuerza de un yunque de dibujos animados, ahora. Así que esperaban que me graduara profesionalmente. Quería estudiar literatura inglesa. Se llegó a un compromiso que en retrospectiva no satisfizo a nadie, y fui a estudiar lenguas modernas. Apenas el coche de mis padres dobló la esquina al final de la calle, dejé el alemán y me escabullí por el pasillo de los clásicos. No recuerdo haberle dicho a mis padres que estaba estudiando clásicos, bien podrían haberse enterado por primera vez el día de la graduación. De todos los temas de este planeta, creo que habría sido difícil nombrar uno menos útil que la mitología griega a la hora de conseguir las llaves de un baño ejecutivo. Me gustaría dejar claro, entre paréntesis, que no culpo a mis padres por su punto de vista. Hay una fecha de vencimiento para culpar a tus padres por llevarte en la dirección equivocada. En el momento en que tienes la edad suficiente para coger el volante, la responsabilidad recae en ti. Es más, no puedo criticar a mis padres por esperar que nunca experimentaría la pobreza. Ellos mismos habían sido pobres y yo lo he sido desde entonces. Y estoy bastante de acuerdo con ellos en que no es una experiencia ennoblecedora. La pobreza conlleva miedo y estrés y, a veces, depresión, significa 1000 pequeñas humillaciones y penalidades. Salir de la pobreza con tus propios esfuerzos, eso es algo de lo que enorgullecerse, pero la pobreza en sí es idealizada solo por tontos. Lo que más temía por mí a vuestra edad no era la pobreza, sino el fracaso. A vuestra edad, a pesar de una clara falta de motivación en la universidad, donde había pasado demasiado tiempo en la cafetería escribiendo historias y muy poco tiempo en las conferencias, tenía una habilidad especial para aprobar exámenes, y eso, durante años, había sido la medida del éxito en mi vida y la de mis compañeros. No soy lo suficientemente aburrida como para suponer que por ser jóvenes, talentosos y bien educados, nunca habéis conocido las dificultades o la angustia. El talento y la inteligencia nunca han vacunado a nadie contra el capricho de las parcas, y no supongo ni por un momento que todos los presentes hayan disfrutado de una existencia de privilegios y satisfacciones imperturbables.
Sin embargo, el hecho de que os estéis graduando de Harvard sugiere que no estáis muy familiarizados con el fracaso. Es posible que os impulse el miedo al fracaso tanto como el deseo de éxito. De hecho, vuestra concepción del fracaso podría no estar muy lejos de la idea de éxito de la persona promedio, tan alto ya ha volado. En última instancia, todos tenemos que decidir por nosotros mismos qué constituye un fracaso, pero el mundo está ansioso por darte un conjunto de criterios si lo permites. Así que creo que es justo decir que según cualquier medida convencional, apenas 7 años después de mi día de graduación, había fallado en una escala épica. Un matrimonio excepcionalmente efímero se había derrumbado y yo estaba desempleada, una madre soltera y tan pobre como es posible serlo en la Gran Bretaña moderna, sin estar sin hogar. Los miedos que mis padres habían tenido por mí, y que yo había tenido por mí, se habían cumplido y, según todos los estándares habituales, yo era el mayor fracaso que conocía. Ahora, no voy a quedarme aquí y deciros que el fracaso es divertido. Ese periodo de mi vida fue oscuro y no tenía idea de que iba a haber lo que la prensa ha representado desde entonces como una especie de resolución de cuento de hadas. Entonces no tenía idea de que tan lejos se extendía el túnel, y durante mucho tiempo, cualquier luz al final fue una esperanza más que una realidad. Entonces, ¿por qué hablo de los beneficios del fracaso? Simplemente porque el fracaso significaba deshacerse de lo no esencial. Dejé de fingir para mí misma que era otra cosa que lo que era y comencé a dedicar toda mi energía a terminar el único trabajo que me importaba. Si realmente hubiera tenido éxito en cualquier otra cosa, es posible que nunca hubiera encontrado la determinación para triunfar en el único campo al que creía que realmente pertenecía. Me liberaron porque mi mayor miedo se había hecho realidad, y todavía estaba vivo, y todavía tenía una hija a la que adoraba, tenía una vieja máquina de escribir y una gran idea. Y así, tocar fondo se convirtió en la base sólida sobre la que reconstruí mi vida. Puede que nunca falles en la escala que yo hice, pero algún fracaso en la vida es inevitable. Es imposible vivir sin fallar en algo, a menos que vivas con tanta cautela que bien podrías no haber vivido en absoluto, en cuyo caso, fracasas por defecto. El fracaso me dio una seguridad interior que nunca había alcanzado al aprobar exámenes. El fracaso me enseñó cosas sobre mí que no podría haber aprendido de otra manera. Descubrí que tenía una voluntad fuerte y más disciplina de la que sospechaba. También descubrí que tenía amigos cuyo valor estaba realmente por encima del precio de los rubíes. El conocimiento de que ha emergido más sabio y más fuerte de los reveses significa que, para siempre, estarás seguro de tu capacidad para sobrevivir. Nunca te conocerás verdaderamente a ti mismo, ni conocerás la fuerza de tus relaciones, hasta que ambos hayan sido puestos a prueba por la adversidad. Ese conocimiento es un verdadero regalo, a pesar de todo lo que te has ganado dolorosamente, y ha valido más que cualquier título que hayas obtenido. Entonces, dado un cambio de tiempo, le diría a mí yo de 21 años que la felicidad personal radica en saber que la vida no es una lista de verificación de adquisiciones o logros. Tus calificaciones, tu CV, no son tu vida, aunque conocerás a muchas personas de mi edad y mayores que las confunden. La vida es difícil y complicada, y está más allá del control total de cualquiera, y la humildad de saber eso te permitirá sobrevivir a sus vicisitudes. Ahora bien, podría pensar que elegí mi segundo tema, la importancia de la imaginación, por el papel que desempeñó en la reconstrucción de mi vida, pero no es del todo cierto. Aunque personalmente defenderé el valor de los cuentos para dormir hasta mi último suspiro, he aprendido a valorar la imaginación en un sentido mucho más amplio. La imaginación no es solo la capacidad exclusivamente humana de visualizar lo que no es y, por lo tanto, la fuente de toda invención e innovación. En su capacidad posiblemente más transformadora y reveladora, es el poder que nos permite sentir empatía con los humanos cuyas experiencias nunca hemos compartido. Una de las experiencias formativas más grandes de mi vida precedió a Harry Potter, aunque informó mucho de lo que escribí posteriormente en esos libros. Esta revelación llegó en forma de uno de mis primeros trabajos. A pesar de que me dedicaba a escribir historias durante las horas del almuerzo, pagué el alquiler cuando tenía 20 y tantos años trabajando en el Departamento de Investigación Africana de la sede de Amnistía Internacional en Londres. Allí, en mi pequeña oficina,
leí cartas garabateadas apresuradamente sacadas de contrabando de regímenes totalitarios por hombres y mujeres que corrían el riesgo de ser encarcelados para informar al mundo exterior de lo que les estaba sucediendo. Vi fotografías de los que habían desaparecido sin dejar rastro, enviadas a Amnistía por sus desesperados familiares y amigos. Leí el testimonio de víctimas de tortura y vi fotografías de sus heridas. Abrí relatos escritos a mano de testigos presenciales de juicios sumarios y ejecuciones, de secuestros y violaciones. Muchos de mis compañeros de trabajo eran expresos políticos, personas que habían sido desplazadas de sus hogares o que habían huido al exilio porque tuvieron la temeridad de hablar en contra de sus gobiernos. Entre los visitantes de nuestras oficinas se encontraban los que habían venido para dar información o para intentar averiguar qué les había sucedido a los que habían dejado atrás. Nunca olvidaré a la víctima de la tortura africana, un joven no mayor que yo en ese momento, que se había enfermado mentalmente después de todo lo que había soportado en su tierra natal. Temblaba incontrolablemente mientras hablaba a una cámara de vídeo sobre la brutalidad infligida sobre él. Era 30 centímetros más alto que yo y parecía tan frágil como un niño. Después me encargaron escoltarlo de regreso a la estación de metro, y este hombre cuya vida había sido destrozada por la crueldad tomó mi mano con exquisita cortesía y me deseó felicidad en el futuro. Y mientras viva, recordaré haber caminado por un pasillo vacío y de repente escuchar, detrás de una puerta cerrada, un grito de dolor y horror como nunca había escuchado desde entonces. Se abrió la puerta y la investigadora asomó la cabeza y me dijo que corriera y le preparara una bebida caliente al joven que estaba sentado con ella. Ella acababa de darle la noticia de que, en represalia por su propia franqueza contra el régimen de su país, su madre había sido detenida y ejecutada. Todos los días de mi semana laboral, cuando tenía poco más de 20 años, me recordaba lo increíblemente afortunado que era vivir en un país con un gobierno elegido democráticamente, donde la representación legal y un juicio público eran derechos de todos. Cada día, veía más evidencia sobre los males que la humanidad infligirá a sus semejantes, para ganar o mantener el poder. Comencé a tener pesadillas literales, sobre algunas de las cosas que vi, escuché y leí. Y, sin embargo, también aprendí más sobre la bondad humana en Amnistía Internacional de lo que había conocido antes. Amnistía moviliza a miles de personas que nunca han sido torturadas o encarceladas por sus creencias para que actúen en nombre de quienes sí lo han hecho. El poder de la empatía humana, que conduce a la acción colectiva, salva vidas y libera a los prisioneros. La gente común, cuyo bienestar y seguridad personales están asegurados, se unen en gran número para salvar a personas que no conocen y que nunca conocerán. Mi pequeña participación en ese proceso fue una de las experiencias más humildes e inspiradoras de mi vida. A diferencia de cualquier otra criatura de este planeta, los humanos pueden aprender y comprender, sin haber experimentado. Pueden pensar en los lugares de otras personas. Por supuesto, este es un poder, como mi tipo de magia ficticia, que es moralmente neutral. Uno podría usar esa habilidad para manipular o controlar, tanto como para comprender o simpatizar. Y muchos prefieren no ejercitar su imaginación en absoluto. Eligen permanecer cómodamente dentro de los límites de su propia experiencia, sin preocuparse nunca de preguntarse cómo se sentiría haber nacido de otra manera. Pueden negarse a escuchar gritos o mirar dentro de las jaulas, o cerrar sus mentes y corazones a cualquier sufrimiento que no los toque personalmente, pueden negarse a saber. Podría sentir la tentación de envidiar a las personas que pueden vivir de esa manera, excepto que no creo que tengan menos pesadillas que yo. Elegir vivir en espacios estrechos conduce a una forma de agorafobia mental, y eso trae sus propios terrores. Creo que los que no tienen imaginación ven más monstruos. A menudo tienen más miedo. Es más, aquellos que eligen no sentir empatía habilitan monstruos reales. Porque sin haber cometido nunca un acto de pura maldad, nos coludimos con él a través de nuestra propia apatía. Una de las muchas cosas que aprendí al final de ese corredor de clásicos por el que me aventuré a los 18 años, en busca de algo que entonces no pude definir, fue esto, escrito por el autor griego Plutarco: lo que logremos interiormente cambiará la realidad exterior. Esa es una declaración asombrosa y, sin embargo, se ha probado 1000 veces todos los días de nuestras vidas. Expresa, en parte, nuestra conexión ineludible con el mundo exterior,
el hecho de que tocamos la vida de otras personas simplemente por existir. Pero, ¿cuánto más es probable que vosotros, los graduados de Harvard de 2008, toquen la vida de otras personas? Vuestra inteligencia, la capacidad para el trabajo duro, la educación que habéis obtenido y recibido os otorgan un estatus único y responsabilidades únicas. Incluso tu nacionalidad te distingue. La gran mayoría de vosotros pertenece a la única superpotencia que queda en el mundo. La forma en que vota, la forma en que vive, la forma en que protesta, la presión que ejerce sobre su gobierno, tiene un impacto mucho más allá de sus fronteras. Ese es su privilegio y su carga. Si eliges usar tu estatus e influencia para alzar su voz en nombre de aquellos que no tienen voz, o eliges identificarte no solo con los poderosos, sino también con los impotentes, si conservas la capacidad de imaginarse a ti mismo en la vida de aquellos que no tienen sus ventajas, entonces no solo serán vuestras orgullosas familias las que celebran su existencia, sino miles y millones de personas cuya realidad vosotros habéis ayudado a cambiar. No necesitamos magia para cambiar el mundo. Ya llevamos dentro de nosotros todo el poder que necesitamos, tenemos el poder de imaginar mejor. Ya casi he terminado. Tengo una última esperanza para vosotros, que es algo que ya tenía a los 21 años. Los amigos con los que me senté el día de la graduación han sido mis amigos de por vida. Son los padrinos de mis hijos, las personas a las que he podido acudir en tiempos de problemas. Personas que han tenido la amabilidad de no demandarme cuando tomé sus nombres de mortífagos. En nuestra graduación estábamos unidos por un enorme afecto, por nuestra experiencia compartida de una época que nunca podría volver y, por supuesto, por el conocimiento de que teníamos cierta evidencia fotográfica que sería excepcionalmente valiosa si alguno de nosotros se postulara para primer ministro. Así que hoy, no os deseo nada mejor que amistades similares. Y mañana, espero que aunque no recuerdes ni una sola palabra mía, recuerdes las de Séneca. Otro de esos viejos romanos que conocí cuando huí por el corredor de clásicos, en retirada de escalas profesionales, en busca de sabiduría ancestral. Como en un cuento, así es la vida, lo que importa no es lo larga que es, sino lo buena que es. Os deseo a todos muy buenas vidas. Muchas gracias.